Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos enfrente dos opciones para elegir. Podemos elegir hacer el bien o podemos elegir hacer lo malo. Podemos elegir agradar a Dios o podemos elegir desagradar a Dios. Podemos elegir ser obedientes a Él o podemos elegir ser desobedientes. Ahora, esta parte que voy a mencionar es muy importante también. Podemos decidir dejar un buen legado o un mal legado para las futuras generaciones. Muchas gracias, hermano Melanio. Es lo bueno de ser predicador, hermanos, nos regalan agua. Podemos elegir entonces de dejar un buen legado para las futuras generaciones o quizás un mal legado. Por ejemplo, en el mundo donde usted y yo vivimos, han habido personas que han dejado un buen legado en su vida. Voy a mencionarles unos cuantos que yo en algún momento he escuchado su historia, he leído quizás un libro de la persona o alguna predicación suya, o he leído quizás alguna carta, epístola que escribió hablando específicamente de la Biblia. Podemos pensar, por ejemplo, en el apóstol Pablo, podemos pensar en el apóstol Pedro, en el apóstol Juan, nuestro propio Señor Jesucristo. Quizás usted ha escuchado de un personaje que fue uno de los mártires de la iglesia. Estoy pensando en Policarpo. Martín Lutero, el que hizo la reforma de la iglesia allá por el año 1517. Juan Calvino. Charles Spurgeon, que fue un gran predicador en su época. Tal vez venimos un poco más aquí cerca, nuestros, podríamos decir contemporáneos, aunque no exactamente. Podemos pensar en Luis Palau, que fue un gran siervo de Dios, un gran evangelista, que por cierto él es de nacionalidad argentino. No sé si hay algún argentino aquí entre nosotros. Luis Palau era de allá. El hermano Billy Graham, un gran predicador, un gran evangelista, nació en Charlotte, Norte Carolina, hace como apenas 3-4 años que el hermano falleció. Dejó un gran legado. ¿Cuántos libros él escribió? ¿Cuántas personas se convirtieron en la trayectoria de su vida? Y así podemos mencionar muchos personajes más. Pero del personaje que les quiero hablar un momento hoy, en esta tarde, en este día, en esta fecha especial para los pastores de la iglesia Alfa y Omega, quisiera que pensemos en la vida de Moisés. Y el tema que quisiera compartir con ustedes un momento, hermanos y hermanas, dejando un buen legado para las futuras generaciones. Si usted es de los que le gusta tomar apuntes, lo puede hacer. Solo 3 puntos voy a compartir con ustedes y espero que cada uno de nosotros podamos reflexionar y pensar cómo hemos estado viviendo nuestra vida hasta ahora. Hablemos un momento entonces acerca de este interesante tema, dejando un buen legado para las futuras generaciones. Y vamos a enfocarnos en la vida de Moisés. Hay muchas cosas que podemos imitar de la vida de Moisés. Permítanme decirles, hermanos, esto en esta hora de la tarde. La vida de Moisés podemos decir que se divide en 3 partes o en 3 etapas. 40 años estuvo en el palacio del rey Faraón en Egipto. 40 años en el desierto pastoreando las ovejas y 40 años como líder del pueblo de Israel. En esas 3 etapas se resume la vida de Moisés, que él vivió 120 años. Y qué interesante, hermanos, hermanas, que Moisés fue un hombre que Dios utilizó de una manera extraordinaria. Y cada uno de nosotros podemos también ser utilizados por el Señor para dejar un buen ejemplo, para dejar un buen legado para las futuras generaciones. ¿Quién no ha escuchado de Moisés, de las grandes hazañas que hizo, no de él personalmente, sino por el respaldo de Dios?
Así que hermanos, hermanas, permítanme hablarles de la primera parte de nuestra enseñanza en esta hora de la tarde, bajo el tema dejando un buen legado para las futuras generaciones. Viendo en la vida de Moisés, él fue positivo en cuanto al llamado de Dios, respondiendo positivamente al llamado de Dios. Y esto nos lleva rápidamente, hermanos, al tercer capítulo del segundo libro de la Biblia, Éxodo. Vamos todos a Éxodo, que por cierto, sin duda usted ya conoce. Éxodo significa salida, la salida del pueblo de Israel bajo la esclavitud y obviamente dirigidos por su líder que fue Moisés. Vamos entonces a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer nuestros primeros dos versículos en esta hora de la tarde, versículo 4 y el versículo 10. En estos versículos encontramos, hermanos, la respuesta positiva de Moisés cuando Dios le llamó. Si no le da mucha molestia, hermanos, hermanas, se pueden poner de pie nuevamente. Leemos estos dos versículos y seguidamente haremos una breve oración y así entraremos en detalles de lo que vamos a hablar el día de hoy. Éxodo capítulo 3, leyendo el versículo 4 y el versículo 10. Veo que todos ya lo tienen. Creo que encontrar Éxodo es fácil, pues es el segundo libro de la Biblia, como ya mencioné. Leamos, hermanos, dice de esta manera, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 10 del mismo capítulo. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Para qué, hermanos? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Oremos brevemente. Soberano Dios, te damos las gracias en esta preciosa hora de la tarde, por este grato privilegio que tenemos de estar reunidos en este santo lugar, donde tu pueblo, tus hijos vienen a reverenciar tu nombre. Hoy estamos aquí, Señor, celebrando este culto especial en gratitud a ti, Señor, por la vida del pastor Melanio y la hermana Febe. Gracias, Señor, porque sin duda tú has sido fiel, tú has sido bueno con los hermanos hasta ahora. Gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Ahora vamos a tomar el espacio, el tiempo para estudiar tu palabra. Y para eso, Señor, necesitamos tu guía, tu ayuda, la iluminación del Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra pueda encontrar cavidad en nuestro corazón. Y si hay algo que es necesario llevarlo en el terreno de la práctica, denos la fuerza de voluntad de hacerlo. Señor, úsame como un canal de bendición para la vida de tu pueblo, de tus hijos aquí reunidos. Esteban no es nada ni nadie, solo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda penetrar nuestros corazones, que tu palabra pueda traer cambios en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Bendice entonces los siguientes minutos donde juntos vamos a estar leyendo porciones de tu palabra, porque son favores que te pedimos y te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Dejando un buen legado para las futuras generaciones, respondiendo positivamente al llamado de Dios, de acuerdo a lo que podemos encontrar en la vida de Moisés, que su nombre significa sacado del agua. Ahora, hermanos, basados en esta enseñanza, en lo que acabamos de leer de la vida de Moisés, viene a mi mente, yo les quiero decir, que el hermano pastor Melanio, sin duda, hubo ese momento donde Dios lo llamó también. Quizás él recuerda cuando Dios lo llamó a este santo ministerio. Algo que mencionaba nuestra hermana Febe hace un momento, quizás la idea, quizás
la decisión personal del hermano era diferente, quizás ser un maestro de un seminario, de un instituto, donde él también ha ejercido ese ministerio, porque no es lo mismo ser pastor que ser maestro en un seminario, en un instituto. Hay otros que quizás se gradúan también en teología bíblica, que ya dicen, bueno, yo me voy a dedicar a ser un locutor de una emisora, o quizás alguna otra decisión personal. Pero saben, hermanos, la Biblia es muy clara también cuando nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y no cabe duda que desde mucho antes Dios ya sabía que nuestro hermano Melanio y hermana Febe un día Dios los llamara al ministerio. Y es más, no me equivoco de decirles, hermanos, que Dios, siendo el Dios omnisciente que conoce todas las cosas de antemano, no cabe duda que Él ya sabía que un día ellos iban a ser pastores de esta amada iglesia. Ninguno de ustedes se imaginó hace 3, 4 años atrás que los pastores Mariscal iban a estar aquí con ustedes. Pero Dios ya lo sabía, ¿sí o no? Sí, Dios ya lo sabía. Y qué bueno, hermanos, porque aún siguen habiendo hombres y mujeres que han respondido positivamente a ese llamado divino. Hubo ese momento donde el hermano Melanio tuvo que tomar la decisión de decir un sí o un no al llamado, pero qué bueno que su respuesta hace muchos años atrás fue una respuesta positiva. No cabe duda que ellos han impactado con su ministerio para muchas vidas, y yo puedo decirles, el tiempo que los llevamos conociendo, han sido una inspiración para nosotros, han sido un ejemplo para nosotros, y eso es de dar gracias a Dios. Interesante entonces, hermanos, notar que cuando alguien es llamado y responde positivamente a ese llamado de Dios, va a traer muchos frutos. Hay mucho que hablar, hermanos. Ahora no quiero entrar en muchos detalles de lo que estamos hablando ahorita. Me gustaría pasar ya en la segunda parte de nuestra enseñanza, porque el tiempo apremia. Dejando un buen legado para las futuras generaciones. Primero, respondiendo positivamente al llamado de Dios, como fue el caso de Moisés. Segundo, siendo muy paciente con el pueblo de Dios. Si hay algo que encontramos en la vida de Moisés, este gran líder del pueblo de Israel, que, como vuelvo a repetir, 40 años dirigió al pueblo de Israel. Y es de notar en la Biblia, hermanos, que Moisés fue un hombre con una gran paciencia. ¿Y dónde dice eso, diría usted, hermano? Me gustaría que vaya conmigo al libro de Números. Vamos unas cuantas páginas adelante. Usted trajo su Biblia para leerla, para estudiar juntos. Así que vamos a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Vamos a leer los versículos 4 al 9. Les voy a agradecer, hermanos, que se pongan de pie de nuevo. Muy bien. Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Me confirman con un amén, hermanos, si todos ya lo tienen. Los hermanos de allá atrás no los alcanzo a ver. Qué bueno que prendieron las luces, porque hace rato estaban apagadas y era buena oportunidad para los hermanos para que se durmieran y no nos diéramos cuenta. Bueno, aquí lo podemos ver. Muy bien. Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Leamos juntos, hermanos. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes
que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén, hermanos, pueden ocupar sus asientos. Dejando un buen legado para las futuras generaciones, siendo muy paciente con el pueblo de Dios. Siempre que leo la historia de Moisés, hay muchas cosas, hay muchos aspectos de la vida de él que nos dejan una gran enseñanza. En el versículo 4 que usted y yo acabamos de leer, nos dice que el pueblo de Israel, después que ya habían salido de Egipto, ellos se desesperaron en el desierto. El verso 4 dice claramente: después partieron del monte de Hor, seguían el recorrido en busca de la tierra prometida, dice, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué el pueblo se desesperó? Porque el recorrido solo eran 40 días de Egipto hasta Canaán. Pero ¿por qué se prolongó estos 40 días a 40 años? Fue por la rebeldía del pueblo de Israel. Se prolongó ese tiempo. Sin perder Números 21, hermanos, podemos leer Números 14:34. Léalo conmigo ahí en su Biblia. Dice Números 14:34: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Cuántos días dice la Biblia, hermanos, que es el recorrido hasta Canaán? 40 días. ¿Pero por qué se prolongó a 40 años? Por la rebeldía del pueblo. Ahora hay algo más en la desesperación del pueblo de Israel en el desierto, cuando vagaban en el desierto. El versículo 5 nos dice, hermanos, que tanta era su desesperación hasta llamaron pan liviano el maná que Dios había mandado del cielo. Versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ya estaban desesperados. Se volvieron en contra de Dios mismo, culpándole a Dios que porque estaban ahí en peligro de muerte. Y no solo a Dios, sino a Moisés también. Y luego dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabían ustedes, hermanos y hermanas, que el maná que Dios había enviado al pueblo de Israel es símbolo de la palabra del Señor? Y ellos se atrevieron a llamar pan liviano al maná que Dios había enviado. Es como decir o menospreciar la palabra de Dios. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora, hermanos y hermanas, Moisés, podemos encontrar muchas cosas en la vida de él como un tipo de Cristo. Vea conmigo versículos 6 y 7. Ahora dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés
oró por el pueblo. Usted diría, ¿en qué sentido Moisés es un tipo de Cristo? En unos instantes se lo voy a mencionar, pero quisiera mencionar esto primero. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que murieron muchos israelitas por las serpientes que de pronto comenzaron a aparecer por todos lados donde ellos estaban acampando. En vez de que crecieran en número, al contrario, comenzaron a disminuir. Vuelvo a repetir, por su rebeldía, por su dureza de corazón. Cuando leemos, hermanos, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, versículo 37, cuando se levantó el censo, algo rapidito leamos esos versículos. Éxodo 12, 37. Éxodo capítulo 12, versículo 37. ¿Cuántos eran los israelitas cuando salieron de Egipto? Este versículo que estamos a punto de leer es el número de ellos cuando salieron de Egipto. Leamos Éxodo 12:37. Partiendo los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuántos eran, dice la Biblia, hermanos? 600,000 hombres, es decir, más de 500,000. Ahora la Biblia todavía dice sin contar los niños. Y si cada pareja tuviera 2, 3 niños, y si fuera un guatemalteco, quizás tuviera 10, 15 niños, entonces se duplica, hasta vamos a decir, se triplica esa cantidad. Ese era el gran número que Moisés había dirigido, más de 500,000. Ahora luego dice la Biblia, la palabra de Dios, de otro censo que se hizo. Lea conmigo Números 1:46. Recuerda lo que leímos recientemente, más de 500,000. Ahora veamos Números 1:46. El otro censo que se hizo del pueblo de Israel. Y luego leeremos otro versículo donde en vez de que el número creciera, se disminuyó. Números capítulo 1, versículo 46. Dice: fueron todos los contados 603,550. Si usted puede notar entonces aquí el número que la Biblia nos está arrojando. Ahora vea conmigo aquí mismo en Números capítulo 26, versículo 51. Números 26, 51. Y yo se los voy a decir porque estamos leyendo estos versículos. Dice Números 26, 51. Estos son los contados de los hijos de Israel: 601,730. Si usted es bueno para la matemática, puede hacer los números después. Pero lo que encontramos aquí en estos versículos, hermanos, y dice Números 21, 6 y 7, que murió mucho pueblo de Israel por las serpientes. De acuerdo a la Biblia, murieron 1,820 en esa tragedia, podríamos decir, por volverse en contra de Dios y por volverse en contra de su líder, que fue Moisés. Entonces, en vez de que ellos crecieran, se fueron disminuyendo. Ahora aquí llegamos en esta parte que me llama mucho la atención. La Biblia, la palabra de Dios, nos presenta a Moisés como aquel hombre muy paciente. Y se ha dicho que Moisés es el hombre más humilde de la Biblia, que fue muy paciente con el pueblo de Israel. Vuelva a leer conmigo el versículo 7. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Y Moisés oró por el pueblo. Si Moisés no fuera paciente con el pueblo, hermanos, ya le habían culpado que por él se estaban muriendo, no tenían comida, no tenían agua, se estaban muriendo, incluyendo sus animales. Dijeron: en Egipto teníamos todo, ahí no nos hacía falta nada. Es verdad, éramos esclavos, pero teníamos suficiente, hasta de más. ¿Por qué nos trajiste en este desierto, Moisés? Nos vas a matar aquí con todos nuestros hijos.
y cuando estaban en peligro de muerte por las serpientes que dice la Biblia, ¿a quién acudieron otra vez, hermanos? A Moisés. Y si Moisés no fuera, hermanos, paciente, él hubiera dicho: este es mi momento de desquitarme del pueblo. Que se mueran, pues de todo modo me están culpando. Y así van a dejar de culparme y a Dios mismo. Pero no, hermanos, Moisés fue muy paciente. Después de que el pueblo lo había culpado, ahora él viene con mucha paciencia, humildemente. Él ora al Señor por el pueblo de Israel. No sé si usted ha escuchado esta frase en algún momento. Hermanos, Moisés tenía una paciencia como los árabes. Él dijo: voy a orar por ustedes. Aunque me han culpado, pero yo voy a orar por ustedes. Es mejor responder positivamente al llamado y ser pacientes con el pueblo, como fue el caso de Moisés. Debe decirles esto, hermanos: muchos han abandonado el ministerio por no tener paciencia. Otros han abandonado el ministerio quizás porque no tienen la vocación. Otros han abandonado el ministerio quizás porque están ahí, no porque realmente sintieron que Dios los estaba llamando. Pero gracias damos a Dios por la vida del hermano Pastor Melanio, por los años que lleva trabajando con el pueblo de Dios. Sin duda la paciencia es uno de los antídotos en el ministerio. Ser pacientes como fue Moisés. Los que han abandonado el ministerio, pero quizás se han equivocado, quizás algunos realmente son llamados y Dios los puede llamar nuevamente de otra forma, quizás por medio de una enfermedad. Yo no sé, quizás usted ha escuchado el testimonio de algún siervo de Dios. Podemos hablar también de algún líder de la iglesia, un anciano, diácono. De pronto dice: ya no quiero servir a Dios, ya no quiero saber nada de Dios, voy a dejar todo aquí. Pero cuando él es llamado por Dios para servirle, él te va a llamar de una y otra manera. ¿Recuerdan ustedes el caso de Jonás, hermanos? Jonás no quiso. En vez de ir a Tarsis, donde Dios lo había enviado, ¿dónde se fue Jonás, hermanos? A esconderse a Tarsis, en vez de ir a predicar a Nínive. Totalmente opuesto donde él se fue. Pero ¿logró Jonás escaparse, hermanos? ¿Sí o no? No pudo. Porque cuando Dios quiere usarte, Él te va a usar. ¿Cuántos quizás han renunciado, pero son llamados por Dios verdaderamente? Tarde o que temprano Dios los va a llamar o traer otra vez y dice: aquí tienes que estar, nunca debiste haber salido de acá. Es mejor ser pacientes en el ministerio que ser pacientes en un hospital. Aunque es duro trabajar con el pueblo. No es fácil, hermano. Yo no sé, quizás algunos padres de familia, aquí son padres de 4 o 5 hijos. Si a usted le cuesta con 5 hijos o 4, imagínese, hermano, tratar con más de 5. Ha de ser complicado un poco, ¿verdad? Imagínese Moisés, más de 500,000. Y debía entonces él realmente depender de Dios. Vamos a avanzar, hermanos, porque el tiempo apremia. Moisés fue muy paciente entonces. Él no dijo al pueblo: no voy a orar por ustedes, me han estado culpando. No, él fue muy paciente, como un tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo por su humildad. Ahora, ¿en qué otra forma, hermanos, cuando él oró por ellos? Y recuerdan ustedes de Jesucristo, hermanos, que cuando él estaba crucificado, él dictando perdón sobre sus malhechores desde la cruz. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice así este precioso versículo, que Jesús desde la cruz dictando perdón. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesucristo, mientras moría en la cruz, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas gracias, hermano, muy amable. Bueno, ya tengo 3 aguas aquí, hermano. Creo que aguanto 1 hora cada agua. Pues apenas voy un poquito aquí. Muy bien. Jesucristo dictando perdón desde la cruz.
Moisés, un hombre humilde, paciente, oró por el pueblo a pesar de que lo estaban culpando. La serpiente de bronce que fue levantado en el desierto representa también a Cristo cuando Él fue levantado en el Gólgota. Lea conmigo el versículo siguiente donde estamos estudiando, versículo 8 y 9. Ahora dice, hermano, versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y así lo hizo Moisés, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Como un tipo de Cristo, esa serpiente de bronce, la mirada que ellos ponían no era cualquier mirada, sino debía ser una mirada de fe en la serpiente de bronce, y así se salvaron muchos israelitas y así no siguieron muriendo. Quiero decir algo desde acá: todos los que miran con fe en Jesucristo son salvos eternamente. Una mirada de fe en el Señor puede cambiar el rumbo, la historia de tu vida. Vuelvo a repetir, Cristo fue levantado en la cruz del Gólgota. Cuando leemos, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, ahí dice la palabra del Señor que Él tuvo que ser crucificado por amor a cada uno de nosotros. Tal vez salgo un poco del tema del llamado del pastor, de la fidelidad a Dios. Quiero decir algo aquí para el pueblo de Dios. Si tú has sido mordido y mal herido por el pecado y te has llevado a fracasar una y otra vez, te tengo una buena noticia. Tan solo mira a la cruz y te salvarás. Así como los israelitas miraban a la serpiente de bronce. Pecador, mira a Cristo y Él te va a salvar. Él te quiere dar la vida eterna. Él te quiere dar una vida mejor. Si tienes problemas económicos, matrimonial, familiar, laboral, etcétera, etcétera, tan solo mira a Cristo. Si estás enfermo, mira a Cristo. Si estás débil en tu vida espiritual, estás pasando por el valle de la desesperación, solo mira a Cristo. Si sientes que ya no puedes solo, ya no tienes fuerzas para seguir, estás fatigado, mira a Cristo, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Con Jesús juntos podemos ser más que vencedores, como el cordón de 3 dobleces que menciona Eclesiastés 4:12. Peleemos nuestras batallas con la ayuda de Dios, con el respaldo de Dios, con cada uno de nosotros. Quisiera avanzar, hermanos. Quiero terminar con esta segunda parte y pasar en lo tercero para ir terminando. Pero debo decirles, hermanos, que debemos mirar a Cristo. Tú debes mirar a Cristo. Cada uno de nosotros debemos mirar a Cristo. Ya dejemos de pelear nuestras batallas solos. Peleemos junto con el mejor vencedor, que es el Señor Jesucristo. Sea cual sea la situación, solo recuerda esto: mira a Cristo y Él te va a dar la solución de cualquier situación, como fue el caso del pueblo de Israel. Moisés fue un hombre entonces que fue muy paciente con el pueblo de Israel. Vamos a terminar, hermanos, dejando un buen legado para las futuras generaciones. Primero, respondiendo positivamente al llamado de Dios. Segundo, siendo muy paciente con el pueblo de Dios, como en el caso de Moisés. Y tercero, siendo fiel al llamado hasta el último día de su vida. Es interesante ver en la vida de Moisés que a pesar de tantas dificultades, él siguió fiel al Señor. Vamos juntos, hermanos, a Deuteronomio. Vamos a leer nuestros últimos versículos y con esto vamos a terminar en esta hora de la tarde. En Deuteronomio capítulo
34, versículos 1 al 12, encontramos, hermanos, el final de la vida de Moisés, pero siendo fiel al Señor. Deuteronomio capítulo 34, leyendo los versículos 1, llegamos hasta el 12. Y dice así, hermanos, nuestros últimos versículos en esta hora de la tarde. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esa es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandes y terribles de Moisés, hizo a la vista de todo Israel. Amados hermanos, hermanas, para terminar en esta hora de la tarde lo que estamos estudiando un momento, es de notar en la vida de Moisés que él fue fiel a ese llamado hasta el último día de su vida. Fidelidad. No es fácil llegar al final. ¿Cuántos a medio camino han abandonado, han dejado el ministerio? Permítanme decirles esto, hermanos y hermanas, en esta tarde. Es de ponerse de pie para aplaudir a los que han sido fieles a Dios hasta el último suspiro de sus vidas. Y esa es nuestra oración por el pastor Melanio hoy. Que Dios le fortalezca en su vida y en este santo ministerio que Dios le ha encomendado. 34 años de ministerio, ¿cierto? En 5 diferentes iglesias para la gloria de Dios. ¡Qué bueno! Y eso podemos encontrar en la vida de Moisés, un hombre que fue fiel al Señor hasta el último día de su vida. Pueblo de Dios, les voy a pedir que se pongan de pie. Todos de pie, por favor, para ir terminando en esta tarde. Ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, podamos pensar en la importancia de dejar un legado para las futuras generaciones. Tengo esta frase que quisiera leerles. Haz que tu vida valga, sirviendo a Dios con todo el corazón, dejando que Dios cumpla sus propósitos en ti. Sirve al Señor. Esta palabra no solo a los cumpleañeros, al hermano Melanio, hermana Febe, sino es para todos nosotros. Que nuestra vida valga. Un día, hermano, nuestra vida llegará a su final. Nos guste o no nos guste hablar de la muerte, hermanos,
pero es nuestro destino. Un día nuestra vida tendrá que llegar a su final. Yo no sé, quizás la muerte está lejos todavía o está muy cerca, quizás está en la vuelta de la esquina, pero mi pregunta para ti en esta hora, en esta tarde, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás haciendo algo para que te recuerden un día que tú fuiste alguien fiel al Señor? Quiero terminar con estas palabras. Al principio les decía que la vida de Moisés se resume en 3 etapas. 40 años en el palacio del rey Faraón, 40 años en el desierto y 40 años como líder del pueblo de Israel. Y de lo que hemos hablado hoy en esta tarde, hay 3 palabras importantes que quisiera resaltar, o de los 3 puntos que hablamos. Decíamos, hermanos, que Moisés fue positivo al llamado, fue paciente con el pueblo rebelde de Israel y fue fiel hasta el último día de su vida. Me gustaría que repitamos estas 3 frases, hermanos: positivo, paciente y fiel. Con que se quede usted con esas 3 palabras en la vida de Moisés. A ver, ¿lo podemos decir? 1, 2, 3. Positivo, paciente y fiel. Qué interesante, hermanos. Moisés dijo: aquí estoy, Señor. Usted ya conoce la historia. Él dijo: Señor, porque a mí yo soy tartamudo, yo nunca he estado ante un rey, ¿quién soy yo para? Pero al final Dios dijo: no, tú eres el que va a ser el líder de mi pueblo. Y así fue. Y él fue muy paciente, sin duda. Dios miró también esa cualidad en él. Y muy interesante también que él fue fiel al Señor. Que Dios sigue siendo honrado y glorificado en su vida, hermano, amigo y compañero de milicia, hermano Pastor Melanio. Lo aprecio tanto. Gracias por pensar en mi persona. Habiendo muchos pastores, otros siervos de Dios, o quizás otros pastores que también son amigos con los hermanos, pero gracias por pensar en nosotros. De verdad es un privilegio, un enorme privilegio para mí estar en este día especial, 60 años. Qué bueno, qué alegría, qué bendición. Que cumpla el Señor entonces sus propósitos en la vida del hermano, como fue la vida de Moisés, que ya mencionamos, hermanos. Usted ya ha respondido positivamente a ese llamado hace 34 años. Qué bueno. Nuestra más sincera felicitaciones por eso. Ahora a seguir ministrando a su pueblo con paciencia, como fue Moisés, y ser fiel hasta el final. Que todo eso se cumpla en la vida de nuestro hermano. Mientras Dios camine con usted y su confianza siempre va a ser depositada en Dios, todo estará bien. Que la presencia de Dios nunca haga falta en su vida. Seguramente usted recuerda cuando Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, prefiero no mover ni un pie de aquí. La presencia de Dios es muy importante en la vida.